Bien, en la sesión de hoy vamos a continuar viendo el análisis de bivariado que se produce cuando analizamos dos variables categóricas a partir, ¿cierto?, de la creación de una tabla de contingencia. Para eso, eh, la sesión anterior ya vimos el cálculo de la prueba de chi cuadrado, que era básicamente una medida de asociación entre estas dos variables cualquiera que éstas sean, siempre y cuando sean variables categóricas o variables cualitativas. Y hoy vamos a ver lo que son razones, proporciones y tasas, dejando para una próxima sesión la capacidad diagnóstica de la prueba. Entonces vamos a ver razones, proporciones y tasas. La prueba de este cuadrado es una prueba que nos indica si es que hay algún grado de asociación o no entre variables, pero no nos explica muy bien el sentido de la asociación, tampoco nos explica muy bien qué tan grande es la magnitud de esa asociación, y por eso existen otras variables, cierto, estadísticas que nos indican mejor o nos describen mejor ese comportamiento entre dos variables. La sesión que vamos a ver hoy va a requerir de muy poco cálculo, son fórmulas muy simples de resolver, se pueden hacer perfectamente a mano, pero entender bien el análisis o lo que se quiere mostrar en los cálculos va a depender del entendimiento del tipo de estudio y de cómo están organizados los datos. Para eso es necesario que las variables estén codificadas de manera dicotómica, ya sea con unos y dos o con ceros y unos. En este caso, en SPSS sirven ambas. Stata funciona de forma inmediata con ceros y unos, aunque vamos a ver que con crear una tabla cruzada ya podemos hacer después de inmediato los cálculos de las razones, los odds y todo. Ahora, ¿qué van a significar esto? Van a significar la presencia o ausencia de una enfermedad o de una condición. En este caso, por ejemplo, la ausencia de una enfermedad lo vamos a considerar como un control, la presencia como un caso, eh, la presencia de un factor o no. Todo eso lo vamos a considerar eh, dependiendo de cómo lo querramos interpretar. Ahora, nosotros podemos tener, por ejemplo, una condición o un factor que es el género o el sexo, en este caso, ser hombre o mujer. Por lo tanto, ahí no deberíamos codificarlos como 0 y 1 porque no es presente ausente, sino que son dos variables distintas. Así que esa codificación finalmente va a depender de cómo estén organizados los datos. Por lo tanto, lo mejor va a ser siempre llegar a hacer una tabla cruzada para interpretar correctamente esta variable. Habitualmente se suele hacer una tabla cruzada donde se establece en las filas, eh, en las filas o R de row, un factor, una patología, una condición, donde va a estar caso y control. Y por el otro lado, en el factor, puede estar de nuevo un factor, una patología. Esto va a depender mucho de cómo estén organizados los datos y de lo que queramos interpretar. Ahora, habitualmente se suelen dejar así como el expuesto acá, el caso acá. em, por lo tanto, este como caso control, expuesto o no expuesto, es como la tabla que se busca hacer casi siempre. ¿Ya? En verdad se busca hacer siempre, pero la tabla puede quedar hecha en cualquier orden y si yo después interpreto bien el cálculo, hago el cálculo cambiando las casillas simplemente, porque los cálculos son muy simples como vamos a ver. En este caso, cuando construyo esta tabla, típicamente esta tabla de 2x2 se considera o se denominan a las casillas o a las celdas como A en amarillo, B en azul, C en verde y D en rojo o naranjo. Por lo tanto, esta sería una tabla que denominada ABCD sería
una tabla 90, 50, 45, 140, y con esos datos después se pueden realizar los análisis en cualquier programa. Entonces, esto es lo primero, buscar crear una tabla que tenga un sentido para después analizar. Eh, Bien, entonces vamos con las razones o con los odds. ¿Qué son las razones? Las razones buscan, ¿cierto?, generar, aunque suene un poco evidente, una razón entre dos grupos. Por ejemplo, en el primer caso, que se está hablando acá, en el grupo expuestos, hay 90 sobre 45 casos sobre control. Por lo tanto, hay 90 personas en caso o enfermas por sobre 45 control. Lo que me da una razón de 2 a 1. Eso significa que el ratio, la razón, es 2. Ese es el valor. 90 dividido 45 es 2. En el segundo grupo tengo una razón que, ojo, se hace en el mismo sentido, no se hace el mayor sobre el menor siempre, se hace en el mismo sentido del anterior. Y en este caso, en el grupo no expuesto, tengo 50 sobre 140, lo que me da 0,3, que es 3 enfermos, 0,3 enfermos por cada uno sano, cuya interpretación vendría a ser que más o menos por cada 3 sanos hay un enfermo. Y de hecho, si yo hiciera la razón al revés, 140 digo 50 me va a dar algo así. Eh, Ahora, en el total, en el gran total, en este caso estamos comparando sanos versus, perdón, enfermos versus sanos, y me dice que hay 0,75 enfermos. El, la razón es 0,75. Ese valor negativo me dice que hay menos gente enferma que gente sana. Y si el valor fuera mayor que 1, me dice que va a haber más gente enferma que gente sana. Por lo tanto, esa es una forma de analizarlo. Eh, pero a mí la verdad es que más que saber gente sana y enferma, me interesaría saber cómo se modifica, por ejemplo, estar enfermo en función de si estuve expuesto o no expuesto a un factor. Supongamos que este factor fuera el humo de cigarro, ¿ya? Versus una enfermedad pulmonar, cualquiera. Entonces acá yo tendría una razón, que en inglés se llama un odd, de 90 sobre 50, que es 1,8. Ese valor me dice que hay más gente enferma cuando se exponen al caso que cuando no han estado expuestos al caso. En general, 1,8 personas enfermas por una... eh, o sea, de la gente enferma hay 1,8 que fue expuesto y uno que no ha sido expuesto. Por lo tanto, el factor de exposición acá aumenta el estar enfermo. Ahora, en la gente sana tenemos 45 sanos que han sido expuestos versus 140 sanos que no han sido expuestos. Por lo tanto, en este caso, en la gente sana, el haber sido eh, expuesto, hay menos gente expuesta que gente que no ha sido expuesta en la gente sana. ¿Ya? Entonces, al revés, lo interpretamos cuando este valor es negativo, ¿cierto? Lo vamos a entender al revés, que en el fondo vamos a tener que la gente sana se beneficia de no haber sido expuesta. En el total tenemos la relación 135-190 que nos da 0,71. Es decir, que hay 0,71 expuestos por no expuestos. Ahora, esta información, lo que a mí me interesa realmente saber es cómo se modifican las razones en función de haber sido un caso expuesto o un control no expuesto. Y para eso vamos a generar una medida que vamos a llamar
odd ratio, abreviado en inglés, en español como OR, también llamada razón de momios, razón de oportunidades, razón de probabilidades, pero en general OR. Y el odds ratio es una relación entre la razón de estar enfermo habiendo estado expuesto versus no expuesto, como lo muestra la flecha de arriba en la parte uno, y la razón de estar en el grupo control o de estar sano en la proporción o en la razón, mejor dicho, de haber estado expuesto versus no estar expuesto. El odds ratio se calcula así. Es el odd del grupo de, en este caso, los casos versus o dividido el odds de los grupos control, que matemáticamente es lo mismo que A por D dividido B por C. Es decir, tengo dos opciones. Hacerlo como está hecho aquí, que es esta fórmula, pero evidentemente que hacer A por D dividido B por C nos va a dar lo mismo. Entonces, el primer odds, que lo habíamos visto en la diapositiva anterior, era 90 sobre 50, que era 1.8, y el segundo odds era 45 sobre 140, que era 0,32, y eso nos da que el odds ratio con el grupo expuesto como variable medida, estoy haciéndolo expuesto sobre no expuesto, por eso el grupo expuesto, es 5.6. ¿Qué significa eso? La razón de enfermos en el grupo expuesto acá se modifica de 5,6 a una persona sana. Es decir, la exposición a este factor va a aumentar el riesgo de contraer la patología. Entonces, esto lo que estamos viendo es lo que nos interesa saber, un odds ratio, cómo la exposición modifica la cantidad de casos de gente enferma. Entonces, el odds ratio es una relación entre estos grupos de acá, entre este y este grupo, entre casos, entre control y cómo se modifican. Noten que haber estado expuesto sube mi capacidad o la tasa de enfermedad o la razón en verdad a 5.6. ¿Ya? Y eso significa que vamos a encontrar 5.6 personas enfermas por cada uno sanas si han sido expuestas. Y eso es lo que vamos a llamar odds ratio. ¿Ya? ¿Cómo los vamos a calcular? Bueno, acá está la fórmula, esto lo podemos hacer a mano, como ya les había dicho, en un papel, pero en Excel ya tenemos una fórmula, una tabla que está disponible en el aula virtual que nos permite calcular las razones de forma inmediata. Ahora, lo que tenemos en este Excel es que nos va a estar presentando las razones en todos los sentidos y todas las razones, porque finalmente la tabla cruzada nos podría salir en otro orden, sobre todo si no está codificada con unos y dos o con ceros y uno. Por lo tanto, podríamos necesitar interpretarlas o leerla en otro sentido. Eh, Nos dice acá, por ejemplo, que evaluando el factor expuesto, el lot de estar enfermo y expuesto, es el 90, ¿cierto? Sobre 50, que es A dividido B, que era 1.8, y C sobre D, que era el odd o la razón de estar sano en el grupo expuesto, que es 0.32. Este valor de acá, este odds ratio entonces, es el odd de estar enfermo sobre sano, que es 5.6 en el grupo o en el factor expuesto.
Eh, el inverso de esto, es decir, acá está dado sano sobre enfermo, pero evidentemente que en este caso en particular, este no me interesa, porque además un odds por debajo de cero es más difícil de leer. Es más fácil de entender los odds positivos, o las razones positivas, por lo tanto, este es el que me va a servir. Eh, si lo hago al revés, vamos a notar que el lot se va a invertir. ¿Qué significa hacerlo al revés? En este caso estamos viendo en el factor no expuesto. Es decir, estamos haciendo 50 sobre 90 y D sobre C estamos haciendo 140 sobre 45. Es decir, estamos viendo la razón de no expuesto sobre expuesto. Insisto, esto lo estamos haciendo solo por si es que en nuestra tabla los factores no hayan quedado invertidos. Y ahí básicamente esta está hecha para leerlos cuando queda en la tabla al revés, no va. Entonces ahora tengo un odds ratio, pero en el factor no expuesto. Entonces el factor no expuesto queda con este valor, pero evidentemente que tampoco el que me sirve, así que vuelvo a ver el odds para gente sana versus enferma. ¿Ya? Noten que se invierte acá también el registro. Entonces, al haber estado expuesto, tengo 5.6 de estar enfermo sobre sano. Pero si no estoy expuesto, tengo 5.6 de estar sano sobre enfermo. Se entiende igual porque significa que por cada 6 personas, 5.6 personas enfermas que estuvieron expuestas, va a haber una sana. Pero si yo no estuve expuesto, que es la proporción contraria, voy a estar 5.6 veces personas sanas por una enferma. Por lo tanto, acá los odds son recíprocos porque se van a estar eh, invirtiendo la característica. ¿Ya? Habitualmente, de todos modos, el odds que nos va a mostrar o que nos van a mostrar los programas va a ser este de acá. ¿Ya? El que va a estar analizando el primer factor con el primer factor por encima. O sea, la casilla A es la que va a estar marcando este resultado. Entonces voy a borrar eh, un poco los apuntes para repetir eso. La tabla, ¿cierto? Acá se está leyendo de izquierda a derecha. Acá se está leyendo de derecha a izquierda. Pero estos resultados al final, la dimensión es la misma, pero están invertidos. Es decir, acá cuando consideramos el grupo expuesto, me dice que al estar expuesto hay 5 personas, 5,6 personas enfermas por una sana. Pero si yo no estuve expuesto, estuve en el otro grupo, hay 5,6 personas sanas por una enferma. Esta casilla de acá, este valor de acá, es el que nos van a dar la mayoría de los programas porque consideran esta casilla como el eje de análisis. Es decir, se va a analizar de izquierda a derecha y después las relaciones de arriba con el de abajo. Ahora, esto en Excel. Ya acá hay una tabla que está muy fácil para entender, que nos va explicando también la lectura. 90 sobre 50. Y veamos qué pasa, por ejemplo, en Stata. En Stata existe este comando que significa cc, case control, donde yo puedo hacer el análisis con dos variables de inmediato. En este caso, las variables tienen que estar codificadas como 0 y como 1. Pero como mis variables, en este caso voy a suponer que no están codificadas como 0 y 1, puedo crear directamente la tabla con el comando CCI, que significa caso control instantáneo. Entonces CCI
con A, B, C y D. Es decir, pongo los valores y se va a crear la tabla. Y me va a indicar de manera inmediata el odds ratio, que es la medida que yo quiero conocer. De nuevo considerando expuesto sobre no expuesto y la proporción de casos sobre control. Es exactamente el mismo valor que nos va a dar acá Excel. Y noten que reproduje los datos A, B, C y D. Al introducir el comando, puse caso control instantáneo A, B, C y D y nos da. Ahora, si es que las tablas están codificadas con 0 y 1, también podemos utilizar el comando tab, que es crear una tabla con los odds. Tab odds también nos puede servir. Acá nos va a estar dando otra información interesante que va a ser el riesgo. ¿Ya? Y con esta información de acá vamos a poder calcular el riesgo en un par de diapositivas más. Cuando utilizo el comando tab odds, en este caso los datos son otros, pero por ejemplo está considerando hombre y mujer en este factor y caso control. Los odds están acá, me está dando los odds de cada variable, que sería 11 sobre 14 y 56 sobre 72. Y cuando copio esta tabla, que después en el fondo hice lo mismo, me va a dar que la relación entre estos dos odds es 1,01. ¿Ya? 1,01. ¿Qué quiere decir? Que básicamente no hay diferencia. Porque dice que por cada un caso de uno hay un caso en el otro. Por lo tanto, aquí no se estaría modificando ser hombre o mujer con la tasa de caídas. ¿Ya? Entonces acá esto es caerse en casos caedor y aquí en control es no caedor. También cuando hago el CCI, por si acaso, me da el valor de chi cuadrado y el valor P. Así que también puedo saber si estos datos están o no relacionados. Ahora, eh, si se dan cuenta, cuando hago el tab odds, ¿m? En caso cierto era el valor 1 de caedor y control es el valor 2 de caedor. Es decir, quién se ha caído y acá en control quién no se ha caído. Y estos odds, estos que están acá, eran exactamente los mismos. O sea, cuando hago la tabla en el Excel, eh, con 11, 14, 56, 72, 11, 14, 56, 72, lo puse en el Excel y me da este resultado. Y cuando lo hago en Stata, en este caso, que pongo el comando CCI, me da el odds ratio y me da también los odds. Por lo tanto, la información es exactamente la misma. Y yo acá tengo una tabla cruzada que puedo copiar y esta tabla cruzada me la puedo llevar. Esta tabla cruzada me la puedo llevar. Y la puedo poner en Excel o también en una página de internet. Esto se puede hacer en distintas formas. Entonces, en general, ¿cómo interpreto un odds? Los odds, si bien acá lo estamos viendo para variables categóricas, se pueden calcular de distintas formas y hay distintas posibilidades de calcular odds. Pero lo que estamos viendo acá es una razón entre dos variables categóricas. Pero en general, un odds de 1 significa que no modifican o que no hay una relación o que la tasa de casos o la razón de casos no se modifica por los factores que están siendo analizados. En cambio, si tengo un odds de 5,6, significa que esa tasa aumenta, ese odds aumenta mucho la incidencia de algún fenómeno. Un odds de 2, por ejemplo, significa que se duplica la tasa o de aparición o de incidencia de algún fenómeno. Cuando ese factor
está hecho sobre una exposición que es negativa, como el humo de tabaco, vamos a hablar de que es un factor de riesgo, ¿ya? Ojo, el riesgo no significa que sea malo. Riesgo es un término estadístico. Cuando tenemos un OD que es mayor y está asociado a una exposición negativa, hablamos de un factor de riesgo. Cuando tenemos un OD que ahora disminuye la incidencia de una enfermedad, es decir, un OD menor que uno, que puede ser 0,2, 0,3, ese factor se considera un factor de protección, ya que la exposición disminuiría la cantidad de casos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, la exposición aumenta la cantidad de casos a 5,6. Por lo tanto, es un factor de riesgo. Pero si yo tuviera una exposición, como por ejemplo hacer ejercicio, el deporte, o algo más cuantificable, como la cantidad de horas de actividad física semanales, eh, o en este caso tienen que ser en todo caso variables categóricas, por lo tanto sería sí o no, si hace de ejercicio sí o no. Pero el hacer ejercicio sería un factor que probablemente disminuiría el odds ratio, lo que haría que disminuye la aparición de casos, es decir, la aparición de enfermedades con respecto al control. Y eso sería un factor de protección. ¿Ya? Entonces, en resumen, el odds ratio se interpreta con cómo modifica eh, una tasa de aparición o una razón en función de un factor que se está midiendo, de un factor de exposición. Ese factor de exposición podría ser cualquier cosa realmente. Esto va a depender de cómo hagamos nuestra tabla. Podría ser fumar, tener obesidad sí o no, eh, antecedentes de tener hijo o no, pero tiene que ser dicotómico. ¿Ya? Podría ser incluso tener como factor ser hombre o mujer. ¿Ya? Eso va a depender siempre del diseño del estudio. Eh, un odds de 1 significa que no hay modificación. 1,0, 1,01 significa que ese odds influye muy, muy poco. Ya un odds de 2 significa que hay dos casos por cada uno. Así que ahí ya tenemos una modificación grande. En todo caso, un odds de 1,5, de 1,3, de 1,2 eh, podría ser relevante, ¿ya? Clínicamente, ¿ya? Quizás un valor de un odds que parezca bajo podría ser clínicamente muy relevante, ¿ya? En especial también los odds que son protectores son clínicamente relevantes porque van a disminuir la tasa de aparición de alguna enfermedad, ¿ya? Entonces esa es la interpretación de un odds, de un OR, ¿ya? Un odds ratio. Cercano a uno significa no modificación, un valor hacia arriba significa que aumenta el caso sobre control, un valor elevado, y un valor bajo, o menor a uno digamos, significa que disminuye, eh, un valor menor a uno significa que disminuye la aparición de casos o las personas enfermas. Eso es un odds y el odds ratio. Por lo tanto, el cálculo es relativamente simple y fácil. Ahora vamos a ver riesgos, ¿ya? O risk que en verdad son proporciones. Los riesgos son una medición que evalúa a una condición y al conjunto en que pertenece. En este caso, por ejemplo, la proporción de expuestos en el grupo enfermos es 90 sobre 140. Cuando calculamos la razón, era este sobre este. Era 90 sobre su complemento, por así decirlo, el expuesto sobre el no expuesto. Pero acá yo estoy viendo el odds de las personas que están expuestas, que es
en los enfermos es 90 sobre 140. En la proporción de no expuestos, que está aquí en amarillo, que vendría a ser al revés, es 50 sobre 140. Por lo tanto, acá estoy viendo un riesgo. Y es parecido al odds, es parecido. De hecho, el odds y riesgo habitualmente se presentan en conjunto cuando se hacen estudios de este tipo. Pero no representan exactamente lo mismo. Entonces, es acá con respecto a una proporción, es una proporción, es el valor de la casilla con respecto a su complemento. Y por ejemplo, la proporción de expuestos en el grupo sano es 45 sobre 185. Sobre 185, aquí hay uno nueva. Y eso me da 0.24. Entonces, me falta otro, ¿cierto? Que es la proporción de no expuestos sobre el total. ¿Ya? Esto también me va a dar un número, ¿cierto? Este sería el riesgo de este grupo, el riesgo de este grupo, este sería 0.64 y el de aquí abajo sería 0.35. Ahora, ¿qué es lo que me va a interesar a mí del riesgo? Evidentemente, o muy parecido a LOTS, me va a interesar saber cómo afecta la exposición al grupo o estar expuesto o no expuesto con respecto a una patología o una enfermedad. Y eso se denomina riesgo relativo, RR o Relative Risk. Y el riesgo relativo, ¿cómo se calcula? Es muy simple. El riesgo relativo es la división entre dos riesgos. Entonces, por ejemplo, acá en este grupo teníamos que enfermos en la proporción de expuestos sobre el total eran 90 sobre 140, que era 0.64. Esto ya está hecho acá en Excel, en la tablita y en los riesgos. Y me dice que el riesgo de enfermos y expuestos 0.64, que es la casilla A más dividida, perdón, A más B, es decir, el total de fila. Por aquí, por abajito, tengo ahora la proporción de expuestos, pero estando sanos. Es decir, ¿cuál es la proporción de ser expuesto, pero estando sano? 45 sobre 185. Y eso es 0.24. Cuando yo divido 0.64 dividido 0.24, me da el RR, el Risk Ratio. Ahora, el Risk Ratio no se interpreta como el OR, porque el Risk Ratio era 2 por cada 2,64 personas. Acá no. El RR es la relación o la proporción entre riesgos. Por lo tanto, es una medida un poquito más difícil de entender. O quizás no de entender, pero me dice que aumentan 2 veces el riesgo, lo que no significa que hay 2 veces más casos, ¿ya? Por así decirlo, el odds me interpreta de cierta medida la cantidad de casos. Acá me dice que tengo el doble de riesgo cuando estoy expuesto a este grupo. Entonces, el risk ratio de estar expuesto me genera el doble de riesgo de estar enfermo sobre estar sano. Ojo, siempre se considera con respecto a qué otra medida se está evaluando. Podría ser acá una patología, un problema, una condición, lo que sea. Ahora, esta tabla, 90, 50, 45 y 140, nosotros ya la habíamos construido también con otro programa. Por lo demás, acá ya con el Excel ya está listo, calculado, medido, zanjado el RR. Ese es el risk ratio. ¿Ya?
Por lo tanto, con estos mismos datos, yo tengo un OR de 5,6 y un RR de 2,64, lo que se interpretaría que estando en el grupo expuesto vamos a encontrar 5,6 personas enfermas por cada una sana, o bien que estar en el grupo expuesto va a duplicar mi riesgo o va a aumentar mi riesgo de estar enfermo en 2,64. Ahora en Stata nosotros ya habíamos construido la tabla con los mismos datos y los riesgos ya me los había dado, ¿ya? Que era 0,64 y 0,24. Por lo tanto, si yo hago la división, voy a tener acá el odds ratio y también voy a tener el RR en cuanto haga esta división, que esa división la puedo hacer a mano y también se puede calcular con otro programa. Ahora, este comando, ¿cierto? Nos permite calcular los odds de forma instantánea, como lo estamos mostrando en la imagen, y nos está indicando los riesgos. 0,64 para el caso, es decir, enfermo, de expuesto sobre total, control, control sobre total. Que noten por favor que es 0,64 y 0,24 es exactamente el mismo valor que nos va a estar dando con el Excel que vamos a dejar en el aula. Por lo tanto, ya con esto podemos calcular el riesgo relativo, el odds ratio, y estaríamos listos con esto. Ahora vamos a ver un ejemplo ya de cómo calculamos esto. Con la base de datos de adulto mayor vamos a calcular una tabla dinámica o vamos a calcular el riesgo que hay entre ser caedor y vivir solo. ¿Ya? Para eso en Excel insertamos una tabla dinámica con el rango, ¿cierto? Como ya lo hemos visto. Y en filas dejamos caedor y en columnas dejamos vivir solo o no. Aquí voy a hacer un zoom. Lo que me muestra es que la tabla me deja caedor, no caedor, vive solo, no vive solo. Y la tabla, recordar que hay que dejar el conteo, ¿cierto? Es 20, 46, 24, 62. El A, B, C, E, D. Con 152 casos. Esto ya lo llevé de inmediato al Excel. Puse los mismos datos de la tabla dinámica, 20, 46, 24, 62. Y el Excel me da de inmediato el RR y el odds ratio. ¿Qué me dice el odds ratio? Lo vamos a ver que lo mismo antes. Que en la condición vivir solo para caerse, me dice que hay un pequeño aumento de 1,12, que significa que en vivir solo, la gente que vive sola tiene un aumento de 1,1. Vamos a encontrar 1,1 persona que se cayó viviendo sola por cada una persona que se cayó sin vivir sola. Es un odds muy bajo, probablemente no modifiquen nada, ¿cierto? Vivir solo con ser caedor, lo que también lo deberíamos ver con la prueba de chi cuadrado. Y el riesgo, me dice que el riesgo es 1, por lo tanto el factor de riesgo 1,0, el RR, no modifica realmente vivir solo el riesgo de haberse caído o no. Entonces, eso es lo que me está indicando esta tabla. La tabla, ¿cierto? Es 20, 46, 24, 62, que son estos datos de acá. Estos mismos datos me los voy a llevar ahora para procesarlos en otras opciones, ¿cierto? Y también lo vamos a hacer en SPSS. En SPSS es bastante simple. Me voy al menú de analizar estadísticas descriptivas hasta llegar a tablas cruzadas y voy a mantener en filas caedor y en columnas vivir solo. Y me voy a ir a la casilla estadístico
y aquí voy a habilitar el riesgo. Y me va a hacer la tabla, que por favor notar que es la misma tabla cruzada, 1, 2, 1, 2, que es caedor, me caí, no me caí, vivo solo, no vivo solo, y esto me da un 20, 46, 24, 62. Y con habilitar esta casilla de riesgo, SPSS me da el odds ratio, que es 1.12, que el que vimos recién es exactamente el mismo odds. Y de acá vemos el RR considerando vivir solo. Es decir, si yo vivo solo, tengo un 1.01 de modificación que realmente no me modifica nada. Y acá está considerando el RR interpretándolo al revés, es decir, el riesgo relativo si yo no vivo solo. ¿Ya? Que de nuevo son ambos valores muy cercanos a uno, por lo tanto vamos a tener que no modifican realmente vivir solo esta condición. ¿Ya? Entonces, con esta casilla de riesgos me da eh, las razones y riesgos realmente, no solo riesgos. El primero de arriba, ese que dice razón de ventajas, es el odds ratio. Y los de abajo son los RR, interpretándolos también en función de la primera columna. Por lo tanto, este odds ratio es la modificación del factor estando expuesto de este, que vendría a ser un caso sobre este. ¿Ok? 1/2, entendiendo la caedor como positivo. En Stata, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a crear la tabla, ¿cierto? Cruzada. En Stata no puedo hacer directamente el cálculo de los odds porque, bueno, sí se puede, pero los tengo codificados con 1 y 2 y Stata los necesita con ceros y 1. Entonces, como no quiero cambiar la codificación, mejor la voy a crear la tabla cruzada y la tabla se crea muy fácil con el menú tab, caedor, en filas y vivir solo en columnas. Y este comando me va a crear la tabla cruzada. Que por favor, volver a notar que tiene de nuevo el mismo orden. 20, 46, 24, 62. Siempre ha tenido el mismo orden porque he tenido la precaución de dejar caedor en la fila siempre y vivir solo en las columnas. Si no, si los pongo al revés, me va a dar eh, una tabla distinta. Entonces, con esta tabla nos vamos al comando de caso control instantáneo, CCI, pongo los datos, 20, 46, 24, 62, A, B, C y D. ¿Y qué vamos a ver? De nuevo, el odds ratio de 1.1 y dividir ese riesgo con este riesgo me va a dar el RR considerando caedor. Si lo hago al revés, si divido el de abajo con el de arriba, me va a dar el riesgo relativo considerando no vivir solo. Aquí dije caedor, creo, pero era vivir solo. Y eso me va a dar 1,0 y algo y 0,9. Entonces vamos a llegar a lo mismo. Eh, Seguimos con los mismos datos, ¿cierto? Pero ahora me la llevo a la página donde hemos calculado antes eh, chi cuadrado y otras cálculos. Voy a la página, voy a buscar en la parte de las calculadoras el cálculo de riesgo relativo y odds ratio. Pongo la tabla, en este caso voy a poner en el mismo sentido que me hizo la tabla en Excel, que me hizo la tabla en todos los otros programas, A, B, C y D, 20, 24, eh, pero aquí 2046, lo escribí mal. 2046, 2462. Y el RR está acá, el riesgo relativo, el odds ratio. De nuevo,
Aquí por favor lo voy a comentar. Fíjense que lo había hecho bien cuando lo calculé después para mostrar el ejemplo me quedó mal, pero el riesgo es el mismo, 1,09. Aquí también me aparecen los riesgos calculados por filas y por columnas. Entonces me dice el riesgo del grupo 1, el grupo 2 y acá están los riesgos relativos. Esto de acá eh, se ve en función de esto. Acá está el riesgo. Notar que el riesgo cierto era 20 sobre 66 y el odds es 20 sobre 46. Es decir, el riesgo es 24 sobre 86 y el odds es 24 sobre 62. Eh, y bueno, están los valores del RR y el odds ratio, que me va a estar diciendo la modificación entre grupo 1 y grupo 2, que era caedor y no caedor, y bad outcome y good outcome, aquí estaba no el resultado, sino que estuvo la exposición y la no exposición. Por eso les digo que, independiente del nombre que tenga la etiqueta, es si es que el orden es correcto, la interpretación que le vamos a dar es la misma. Y para reforzar esa idea, en la siguiente diapositiva eh, tenemos los mismos resultados de la base de datos del adulto mayor, comparando haberse caído con respecto a vivir solo. Y vemos que mientras que la tabla sea la misma, 20, 46, 24, 62, el, la flecha en verde nos va a estar dando el odds ratio 1,1, 1,12, odds ratio en Stata 1,12, odds ratio en Excel, siguiendo la flechita, 1,12, odds ratio en la página web, 1,12. Mientras que el riesgo relativo para condición 1, que es vivir solo, acá es 1.09, 0.86, 1.09, 1.09 en Excel y 1.09 en la página web. Por lo tanto, acá de nuevo tenemos múltiples opciones para el mismo resultado. Mi invitación en este caso es particularmente analizarlos con esta tabla de Excel, con esta utilidad que les voy a dejar, porque les va a estar mostrando todo el escenario o todas las posibles combinaciones. Aunque ahí, por eso hay que estar atento para no perderse. Si no, SPSS los calcula muy fácil y muy rápido, pero hay que tener presente que se está midiendo de izquierda a derecha y el de arriba sobre el de abajo. Independiente de los nombres que tengan las categorías, se va a estar interpretando así. Lo mismo acá con Stata, así que eso es lo que podemos decir con respecto a las razones y los odds y los riesgos.